Días con todo el tema de el pedido que ha hecho Misiones, ha elevado un protocolo a Nación para que se abra el corredor entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. Surgieron un montón de preguntas, ¿no? El más común, y ayer era todo un eje de debate en Puerto Iguazú, era, por ejemplo, si el misionero puede hacer tráfico vecinal fronterizo, irse a Foz, como era antes, a Sí. comer Y algo y volver. volver. El de Foz puede hacer lo mismo o no puede hacer lo mismo. Ir a las playas de Brasil y volver. Silvia se quiere ir a Ujú. Camboriú y puede ir, no puede ir. Bueno, y aparecieron distintas versiones. Por eso lo invitamos al presidente del Comité Epidemiológico de nuestra provincia, vicegobernador Carlos Arce, para que nos ayude a tener respuestas a tantas consultas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, somos Silvia y Laureano. Hola, Silvia, buenos días, la audiencia. ¿Cómo andan? Muy Buen Pero día, muy bien. bien, campeones. muy bien. Bien, bien. A Bueno, ver, este corredor es turístico y bajo qué características, doctor. bueno, mira, hay que aclarar un poco que estamos trabajando con un pedido del gobernador, primero al presidente de la Nación, luego un escrito al viernes pasado al ministro del Interior, Santiago Cafiero, para que tenga bien considerar la apertura de fronteras con fines turísticos, principalmente en la Unión. Ujú. Esto se acercó un escrito al, como te diría, del gobernador, pero también es importante que esto tiene una finalidad turística, tiene una finalidad fundamentalmente para Iguazú, que es una ciudad que tiene muchísima actividad turística en su movimiento económico, y que así como fuimos haciendo, como los eventos sociales que estaban postergados también con un criterio epidemiológico progresivo, el mismo criterio se va a volcar a lo que es este paso vecinal fronterizo de Iguazú fue Iguazú. Estamos todavía en etapa de estudio porque esto es algo que tenemos que ser muy cuidadosos, tal es así que hace unos días creo que estuvimos reunidos en forma virtual el ministro de Salud, el ministro de Turismo, yo con autoridades de Foz de Iguazú, el secretario de Turismo, el presidente del Fondo de Promoción, la secretaria ejecutiva del sitio Iguazú, para ver, porque esto es algo que tiene que ser de ida y vuelta en el control, también tanto del lado argentino como del lado brasilero, tanto para ciudadanos brasileños como para ciudadanos argentinos. En esta reunión informamos de los criterios epidemiológicos que nosotros buscamos para seguir cuidando la salud, y bueno, quedamos en una próxima reunión porque en esa reunión no participaron las autoridades de salud eh, del Estado de Paraná o de Foz de Iguazú. Y bueno, estas autoridades de Foz de Iguazú se comprometieron que en la próxima reunión le vamos a mandar el escrito que le envió el ministro de Turismo, que iban a estudiarlo y tendríamos una próxima reunión virtual ya con la presencia de autoridades de salud, que es lo que tenemos que tener en cuenta para el pasaje. Lo que decís, sí es cierto, hay tres tipos de pasos en esta frontera. Ujú. Uno son los extranjeros, que tenemos un número aproximado de 800 personas por día que pasan extranjeros, y también de argentinos que reingresan al país, de 1.000 argentinos por día. Este número tiene que ver un poco con la capacidad que tiene de control la provincia, con la capacidad que puede tener Nación en el control migratorio, y también ver la posibilidad de aquel iguazuense que cruce o aquel ciudadano de Foz de Iguazú que cruce dentro de las 24 horas, como hicimos, por ejemplo, en un momento con el Arco, con Centinela, aquellos ciudadanos que iban y volvían con un horario establecido. Es importantísimo, nosotros al hablar con la autoridad de Foz de Iguazú, le dijimos que los criterios de ingreso, tanto de
argentinos, de estos 1.000 argentinos por día, 800, va a ser con un carnet sanitario, con un pasaporte sanitario, que significa el hisopado negativo de 48 horas de vigencia, la vacuna, y eso hay que trabajar, dependería de la zona donde viene, si puede ser 1 o 2 dosis. Ellos nos pidieron estudiar esto, pero nosotros solicitamos las 2 dosis o 2 componentes de vacuna, y también la aplicación de visión digital, y también el comprobante de reserva de hotel, el comprobante de los días de estadía, para devolver, y en el caso de que sean los argentinos que vienen repatriados, el comprobante también de su ingreso y la aplicación de emisión digital, porque son personas que probablemente vayan a otra provincia que no tengan un destino final Misiones. Correcto. Esto es todo un borrador conjunto que estamos haciendo con la gente de Foz de Iguazú. También tenemos que esperar lo que los tiempos los maneja la Nación, el Ministerio del Interior, para ver pero no es algo importante en este aspecto, Lautaro, que se pronuncia, no es algo absolutamente cerrado todavía, porque primero dependemos de los criterios que maneja la Nación. Obviamente que esto es una consulta con la ministra de Salud Pública de la Nación, después vendrá el escrito de ellos, después la nueva reunión que tenemos con las autoridades sanitarias ya de Foz de Iguazú, y iremos delineando esto para que sea paulatino, progresivo y con cuidado sanitario como corresponde. Correcto. En el caso de, vamos a separar, digo, para que quede bien claro, Sí, sí, sí. el iguazuense que quiere ir a Foz o el de Foz que quiere entrar a Iguazú, ¿va a tener que tener algún tipo de reserva gastronómica o va a poder estar Claro, habilitado para hacer cualquier otra actividad y no necesariamente la turística? claro. Esto es fundamental porque es con fines turísticos o de utilización o goce de servicio de gastronomía. Entonces es importante que tengan a mano las reservas de estos 2 tipos de actividades para que vayan de un lado a otro. Es principalmente eso por ahora. Bien. Y después, Silvia, que tiene lista la bikini, que quiere irse a la playa este verano, ¿va a poder irse a la playa a hacer turismo a Brasil y volver por Foz de Iguazú? Eso todavía no está permitido. Eso todavía no está permitido. El traspaso es por cuestiones turísticas o reserva gastronómica. Eso es lo que envió el gobernador. Por ahora eso no está permitido. Sí, esto está permitido por Ezeiza. Claro. Sí. Esto está permitido por Ezeiza, por frontera, sí, eso lo puede hacer. Pero por nuestra frontera, Iguazú fue Iguazú, todavía no lo tenemos permitido. Bien, Bien, para aclarar una vez más esto que vamos Sí. siguiendo, ¿no? Un misionero que quiere ir a Iguazú y de paso pasar a Foz de Iguazú a cenar. ¿O eso es posible o tiene que tener Sí, es domicilio? posible. Eso iremos viendo con el tiempo a ver qué control va a tener ese argentino en Foz de Iguazú. Por eso es fundamental la opinión de las autoridades sanitarias de Foz de Iguazú y del Estado de Paraná, a ver qué condiciones ellos podemos trabajar en conjunto para el ciudadano argentino que va, cena y vuelve. Eso obviamente que probablemente tenga un cupo diferente, siempre y cuando manejemos bien con las autoridades sanitarias del Estado de Paraná, tendrá un cupo diferente a aquel iguazuense que va y vuelve en menos de 24 horas, como solíamos hacer cuando hubo un viaje de turismo, ¿se acuerdan? Acá con Ituzaingó, con personal esencial también, todo ese tipo de cosas, pero por eso les vuelvo a decir, esto tiene que ver es trabajar en conjunto, porque también queremos que los ciudadanos argentinos sean cuidados en Foz de Iguazú por las autoridades sanitarias correspondientes. correcto. Doctor, ¿qué pasa con el duty free, que está ahí en un término medio? Sí, el duty free va a tener probablemente una entrada también con los mismos criterios, porque está en la frontera brasilera,
y vamos a controlar al personal, así como el personal que tiene actividad turística en Iguazú está con una alta proporción de vacunación en nuestra provincia. Prácticamente todos los que viven de la actividad de turismo de Iguazú están inmunizados, no solo los hoteles, los comercios, sino los transportes. Lo mismo vamos a hacer con el personal del duty, también con hisopados cada 15 días, como solemos hacer para el personal que atiende en el duty, que está en contacto con el público, ¿no es cierto? Con respecto al cupo diario, ¿cómo Sí. funciona habitualmente en las fronteras que hay cupo? Usted hablaba de 800 turistas, 1000 Sí. argentinos. Quien llega a la frontera quiere transponer y ya se cumplió ese cupo diario. ¿Cómo es? ¿Se anota? ¿Tiene que aguardar allí? ¿Cómo es el trámite? Claro, eso se tiene que saber, se tiene que anotar, probablemente va a haber lugares de reserva, eso lo tenemos que trabajar, Ujú, pero esto es un trabajo conjunto con migración, ujú. con Bien. migraciones, con que es nacional, que nos permita ya digamos, en la cola del cupo, como se hace habitualmente en cualquier lugar de frontera, como se está haciendo en Ezeiza. Claro. ¿Se acuerdan cuando frenar la variante Delta, el decreto del presidente puede tener unos cupos determinados, 600 personas por día, ¿no? Es decir, eso lo maneja Migraciones. Bien. Obviamente, la articulación con Migraciones a través de la provincia. Claro. Lo escuchaba Humberto La Debat. Dirección Nacional de Migraciones. Sí, 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 se entendió. Lo escuchaba a Humberto Debat, que es parte del Sí, proyecto País, del proyecto argentino de genómica de SARS-CoV-2, sí, lo conozco. y planteaba el tema de que no está muy de acuerdo con abrir la frontera entre Brasil y Argentina, sobre todo pensando en algunos estados brasileños que están muy complicados con la Delta. ¿Se piensa, por ejemplo, en decir, bueno, quien provenga de X lugar Ujú. va a tener que tener otra exigencia? Sí, sin duda que la cepa Manaus ha sido en origen en Brasil, en las grandes ciudades, San Pablo, Río de Janeiro, y ahora tienen la circulación de Delta, pero sabemos muy bien que por eso la ministra de Salud Pública Nacional ha hablado que agosto tiene que ser el mes de la segunda dosis. Entonces es fundamental que tengamos en ese caso de aquellos que pueden venir de las ciudades de mayor circulación de la cepa delta, que tengan las 2 dosis de vacuna y el certificado del hisopado negativo. Por eso esto hay que aclarar muy bien, no es una apertura de frontera, es una apertura dirigida, específica y cuidada de cierta actividad y con cuidado sanitario y pasaporte sanitario como corresponde. No es una apertura de frontera en cuanto con un solo fin. Esto es importante. En este caso, el gobernador fue muy claro en eso, de un tipo de actividad nada más y con los pasaportes sanitarios que siempre tuvimos en la provincia. En este caso, agregamos las 2 dosis de vacuna. Ujú. Imaginando los extranjeros que Mm. aprovechan el aeropuerto de Foz de Iguazú, pueden Sí, venir a la provincia con reserva y también a cualquier lugar de la Argentina. claro, Ujú, en ese aspecto tienen que estar dentro del cupo, tienen que tener el carnet sanitario correspondiente, la reserva correspondiente, y en el caso que usen a la provincia como traspaso terrestre, ujú. que tengan la reserva y la aplicación de emisiones digital para que nosotros tengamos la trazabilidad de no tengan digamos, una estadía en la provincia, Bien. que sea como vehículo. Bien. Hubo un pedido de AMBRA, de la Asociación Misionera de Bares, Hoteles y Restaurantes, de también ir abriendo de a poco los pasos que tienen balsa, por ejemplo, con el Brasil. ¿Esto no está en estudio? Todo está en estudio, Laureano. Nosotros nos preocupa mucho la actividad de esta gente, pero siempre tenemos que ser muy criteriosos en la apertura de una actividad. Siempre decimos que nosotros esperamos el periodo de latencia, 15 días de la enfermedad, si no moviliza
la curva epidemiológica que lentamente viene descendiendo en nuestra provincia. Entonces tenemos que ser muy criteriosos epidemiológicamente de ver qué movimiento podemos tener en la cantidad de contagios. Entonces, una vez que nosotros vamos viendo que esto está, y eso fue un criterio utilizado en todas las actividades, tal es así que hasta ahora ninguna actividad que hemos abierto en la provincia ha dado marcha atrás, por suerte, porque seguimos siendo muy criteriosos, progresivos en ese aspecto paulatino para ver. Obviamente que está esto en estudio, pero ahí ya tiene que ver también con migraciones y la posibilidad de control. Esto es una frontera Iguazú que no solo tiene todos los aspectos de que comentamos de los cuidados, sino tenemos una capacidad de control con migraciones, con nacionales, sí, cierto, pero si vamos abriendo otras fronteras, tenemos que tener una capacidad de control tan importante como tenemos en Foz de Iguazú. Bien, esta reapertura de la frontera ha generado muchísimas expectativas. Usted ha comentado que todavía faltan algunas reuniones. ¿Se tiene más o menos un plazo? ¿Se ha puesto un plazo para resolver esta reapertura? No, nosotros comunicamos a las autoridades de Foz de Iguazú en la reunión, el borrador nuestro que enviamos al Ministerio del Interior, que le comunicó el gobernador al presidente, que ellos lo consideren, y probablemente cuando tengan analizado esto, tengan su estrategia, las autoridades sanitarias de Iguazú nos reuniremos virtualmente otra vez para actuar en conjunto. Porque, reitero otra vez, queremos que los ciudadanos argentinos también sean cuidados en Iguazú, en Foz de Iguazú. ¿Pudo hablar con gente del Paraguay, de Itapúa, que están un poco enojados porque no los incluimos en este inicio de prueba piloto? Pero ahí está la diferencia, la diferencia es con fines turísticos. La apertura de la frontera con Foz de Iguazú es exclusivamente con fines turísticos y comerciales gastronómicos contados también y con un cupo. Esto no se da con el puente Cruzada Encarnación, y aparte el flujo es totalmente diferente de una actividad con otra actividad. Eso es lo principal. Ajá. Pero digo, hubo... Y nosotros somos muy cuidadosos, como decía el gobernador, que estamos manejando un poco esto. En Posadas pudimos empezar, gracias a la disminución de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, tuvimos que retrasar cirugías programadas que pueden usar camas de cuidados intensivos, tuvimos que retrasar que obviamente aquella que no tenga riesgo de vida o una peor evolución si no se intervenía, y ahora empezamos a liberar todo ese tipo de cirugías para que si tiene un riesgo ocupar las camas de cuidados intensivos, que tuvimos con lo que se llama la demanda contenida. Y esto también se aplica a los sanatorios, a la parte privada. Hemos en un momento muy difícil, hemos pedido a la parte privada no tengan, actividades quirúrgicas, internaciones, que comprometen por ahí la vida de un paciente que necesita cuidado intensivo. Entonces tenemos que liberar esta demanda contenida que tenemos, y eso todavía no podemos. Hay una frontera donde podemos tener un aumento de los casos y también necesidad de camas que tenemos que cuidar mucho la salud de los misioneros. Bien, la última, y agradeciendo todo este tiempo que nos ha brindado. Cepa Delta, ¿tenemos noticias de su posible ingreso a Misiones, de algún tipo de análisis que se haya hecho sobre alguna persona que dio positivo? ¿Qué datos hay? No, por ahora no. Tenemos un proyecto del INVIVIO para hacer el estudio de la cepa, pero todavía no tuvimos casos sospechosos. La cepa Delta tiene una característica realmente que tiene mayor replicación, mayor índice de contagio, es decir, contagia más, y esto es una cuestión proporcional. Cuanto más contagio hay, más posibilidad de enfermos hay, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero acá lo importante, y esto llamo a la población, ahora que tenemos varios esquemas para la segunda dosis, el segundo componente al grano, que junto con los protocolos la mejor manera
de defenderse con la cepa delta son las 2 dosis. Esto es científico. Por eso seguimos instando a la población. Ahora abrimos cada vez estratificando con menos edades, con menos requerimientos para determinación de DNI, todo, que la gente se aplique la segunda dosis, que es muy importante por si llega a venir la cepa delta. Actualmente, ¿en qué esquema estamos para que las personas recuerden quiénes se pueden presentar en los vacunatorios, quiénes deben pedir? La persona que recibió AstraZeneca puede recibir la segunda dosis AstraZeneca, la persona que recibió Sinopharm puede recibir la segunda dosis Sinopharm, la persona que recibió Sputnik de hoy 3 dosis, prácticamente es con un criterio de edad para aquellos que tienen el segundo componente del Sputnik V, pero aquellos que tienen diferente edad, prácticamente estamos eliminando por encima de 20 años, del esquema combinado de Sputnik primer componente con AstraZeneca Moderna. Por eso es importante que hoy la provincia está ofreciendo segunda dosis ya de una manera prácticamente ya con una apertura muy importante para ir con accesibilidad en toda la provincia, en todos los municipios. Por eso es que también que no tenga el segundo componente en todas las edades, porque no tenemos la dosis suficiente. Sí, ahora vamos a recibir 11.100 dosis de AstraZeneca para seguir con, ya sea con las 2 dosis AstraZeneca, con 8 semanas, o aquellos de 3 meses que tengan con el primer componente Sputnik V. Por eso tenemos varias posibilidades de recibir la segunda dosis en toda la población misionera, que averigüen, que vean, que vayan a los municipios y se administren. Doctor Arce, gracias, muy amable. No, por favor, que tengan buen día, Silvia. Buen día, Laureano. Buen día a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El doctor Carlos Arce.